Un gusto acompañarlos en la tarde de hoy desde Banco Itaú. También agradecerles por la invitación de la universidad, de la Cámara Colombo-Japonesa, a todas las personas que también nos acompañan virtualmente. Es un gusto esta sesión. Vamos a tener dos bloques. En la primera parte los estaré acompañando con toda la parte de perspectivas macroeconómicas que estamos viendo en el sector internacional, cuáles son los retos de la actividad para el 2023 y posteriormente le daré la palabra a Pablo para que él nos dé pues esas oportunidades de operaciones y que se hacen desde la tesorería y ahí es donde pues también vamos a tener como todo el ciclo de finalización. Entonces arranquemos y al final yo creo que podemos hacer una rondita de preguntas que vayan surgiendo. Primero démosle una mirada al tema internacional, súper clave y pienso que es una de las variables que más está incidiendo en el desempeño de nuestros principales indicadores de mercado, como el tipo de cambio, las tasas de interés. El escenario internacional pues cada vez está más correlacionado. Y primero hacer referencia a las más recientes reflexiones que hizo el Fondo Monetario Internacional en términos de crecimiento. Ellos reconocen que el 2021 fue un año de reactivación. Hace muy poco estábamos todos encerrados en las casas, clases virtuales, trabajando también de manera virtual, pero ya este proceso de recuperación nos ha ayudado a tener mejores niveles de crecimiento. Sin embargo, están surgiendo pues muchos retos significativos, niveles de precios mucho más altos. Acá tenemos otros retos como son, por ejemplo, las restricciones, todo el tema que hemos visto en términos de las disrupciones de las cadenas de logística. Entonces, ha sido una recuperación favorable, pero que ha tenido bastantes altibajos en este proceso. El crecimiento del 2022 puede que termine siendo más bajo del que en general estábamos estimando. El conflicto geopolítico pues está latente todavía hoy en día y eso sin duda pues tiene un impacto en términos de las estimaciones de crecimiento y el FMI pues nos lo recordó muy recientemente en los últimos informes. Y el otro tema que empieza a discutirse es la inflación. ¿Qué está pasando con la inflación? No solo por ese proceso de reactivación y de normalización de las diferentes actividades, sectores. Bueno, ¿quién de acá no ha ido a un concierto en el último año? ¿Alguien se ha animado a los conciertos? Sí, hay conciertos, ¿cierto? Entonces, en el medio de esta actividad, vemos unas presiones alcistas que se han unificado también con las presiones en el componente energético. Rusia ya no está proveyendo de gas y de petróleo en los mismos volúmenes que lo hacía para el caso de Europa. Arabia Saudita tiene de alguna manera la producción bastante restringida y tenemos precios cada vez más altos. La pregunta es, hacia adelante, ¿cómo se verá esa inflación? En el grupo ya empezamos a ver algunas señales de que los precios podrían empezar a moderarse, como por ejemplo algunos indicadores de precios del productor en el caso de China o también moderación en el precio de los fletes. Está lejos de volver a la normalidad que teníamos prepandemia, pero sí tenemos algunas señales de moderación. La pregunta es si nos estamos acercando al pico de esa inflación global y puede empezar a ceder. Ahí está el debate de mercado, pero por lo menos hay algunas señales positivas en el horizonte. Y la otra discusión, de pronto la han visto ustedes en medios, es ¿estamos o no en una recesión? Porque Estados Unidos registró recientemente una caída importante en su PIB como segundo dato consecutivo. Entonces, de pronto si uno mira algunas revisiones bibliográficas, dos caídas consecutivas de PIB, pues técnicamente son una recesión. Hay otras que dicen, bueno, tienes que considerar el mercado laboral y otros componentes. Nosotros en Itaú creemos que no necesariamente estamos en un escenario de recesión. Si bien en los Estados Unidos han tenido pues una desaceleración en algunos de sus indicadores y en el sector vivienda, cuando uno va y mira el mercado laboral con tasas de desempleo inferiores al 4%, crecimientos importantes de los salarios, todavía no estamos en un escenario de recesión. Hacia futuro sí nos puede implicar retos significativos este tema de la inflación, pero tenemos que ir viendo cómo evoluciona este segundo semestre del año. Pero de la mano con la recuperación, pues ha estado el incremento en tasas de interés, tenemos la política monetaria que nos ayuda a controlar esas expectativas de inflación.
las tasas estuvieron cercanas a cero, bueno, aquí no incluí mucho hacia atrás, estuvieron al cero en la pandemia, es decir, los bancos en Estados Unidos podían pedirle a la Reserva Federal plata prestada al cero para que ellos la transfirieran a hogares y a empresas a tasas más bajas. Ahora la realidad es otra, van subiendo las tasas de interés de forma paulatina, hoy ya estamos a un 2,5%, entonces pasamos de un 0 al 2,5%, empieza a darse esa corrección y hacia adelante, ¿hasta dónde vamos a llegar? Nuestra visión, que es no tenemos una recesión y que la inflación si se mantiene alta, creemos que las tasas en interés en Estados Unidos van a seguir subiendo. Previo a la pandemia no estábamos con unas tasas tan altas y sí creemos en el grupo que a cierre de este año vamos a estar alrededor de un 3,80, 2024 a un 4% de tasas. Entonces, para los empresarios que generan ese costo de financiamiento externo, hay que tenerlo presente que vamos a tener costos de financiamiento mucho más altos. Si quiero tener liquidez, eso me vale más plata y también va a presionar a otros bancos centrales a que sigan subiendo las tasas de interés. Y eso también tiene otro efecto que es muy importante y lo va a seguir relacionando, que es el tipo de cambio. Con una economía estadounidense que laboralmente ha estado tan sólida, en medio de los conflictos geopolíticos, pues todo el mundo ha querido tener dólar norteamericano. Entonces, por eso el dólar estadounidense se ha mantenido muy, muy fuerte y a la expectativa pues, de que se suban las tasas de interés, eso también ha presionado aún más que las monedas emergentes nos veamos castigadas. Ahora el peso colombiano opera por encima de los 4.000 pesos, no solo se relaciona con factores locales, sino con este ciclo alcista de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Y nos movemos un poquitico para el caso de Europa. En Europa, pues están teniendo como una disyuntiva, si bien han generado una apertura de sus fronteras, el turismo va muy bien y ha reportado datos incluso por encima de lo esperado en España, en Portugal y en Francia, pues tienen por el otro lado todo el tema del conflicto geopolítico, las restricciones en materia energética, hay unos gasoductos, bueno, también hay oleoductos que pasan desde Rusia a Europa y ahí se han dado muchas restricciones. Ustedes saben las dificultades que se han dado entre Rusia y Ucrania. Más o menos la oferta de este gasoducto Nord Stream ha bajado prácticamente un 20% de Rusia a Europa. Hay países que son altamente sensibles a este gas que importan de Rusia. Acá vemos, por ejemplo, el caso de Alemania, el caso de Italia, son muy dependientes de ese gas. Entonces, hacia adelante, ¿qué van a hacer? Han tenido que ir subiendo los niveles de inventario, es decir, el precio del gas también está un poco más costoso y no ha llegado el momento de, pues todavía están en verano, no ha llegado el invierno, que es donde la demanda energética sube mucho más. Entonces, aquí también hay retos significativos desde este frente energético para el caso de Europa y por eso en el grupo hemos recortado las previsiones para el 2023. Ya creemos que Europa podría contraerse un menos 0,5%, es decir, para ellos sí estamos viendo recesión, para ellos sí estamos viendo crisis en el 2023, porque si no hay ese suministro energético asegurado, va a ser muy difícil el desempeño de la industria y ahí también se va a seguir favoreciendo pues el apetito por el dólar norteamericano, el euro ha estado muy bajito, de pronto han escuchado ustedes de la paridad del tipo de cambio euro-dólar, prácticamente valía 1,1 tener un euro o tener un dólar, estaba haciendo casi lo mismo hace unas semanas, cuando ustedes saben que usualmente el euro estaba más alto, 1,05, 1,10, ya hemos estado pues bordeando la paridad recientemente por estas dificultades en Europa. Pero a pesar de tener inconvenientes en el crecimiento, pues la inflación se ha acentuado de forma significativa. Vemos acá en la parte izquierda, la línea azul es la inflación total, ya bordeando el 9%, y ahí es donde el Banco Central, al igual que la Reserva Federal, pues tiene que actuar. Y creemos que el Banco Central Europeo va a seguir subiendo las tasas. Las tenía primero que todo en terreno negativo, las tenían en menos 0,5%. Es decir, ellos tenían de alguna manera la llave abierta totalmente para la liquidez, para que fueran euros por todos lados, irrigados, para que funcionara el canal del crédito. Ya se subieron, están al cero y también
pues la discusión entre mis colegas es hasta dónde va a ir Europa en términos de subida de tasa. No creemos que va a ser tan acelerado como en el caso de Estados Unidos, que van al 4%, lo vemos más cercano al 1%, y que la desaceleración de la actividad les va a ayudar a que la inflación también se contenga. Pero aquí es donde vemos cómo todos los bancos centrales están actuando de forma contundente. También hemos visto subidas en el caso del Reino Unido, que ya pues no hace parte de la zona euro, todos tratando de actuar con frente a este reto que es el incremento de los precios. Y aquí una tablita muy rápida de consolidación de nuestras principales proyecciones. Revisamos a la baja nuestras estimaciones de crecimiento para este año y el dato que les venía anticipando, la caída del menos 0,5% para el caso de Europa en el 2023. La subida en tasa FED, la vemos reflejada acá en esta línea, que es un costo de financiamiento no solo en Estados Unidos, sino que también presiona a los países desarrollados. Y les hablaba yo de ese apetito por el dólar norteamericano. Una de las maneras de identificarlo es a través del indicador DXY. Lo tenemos acá en la última línea. Y acá tenemos la explicación. El DXY representa cómo está parado el dólar norteamericano frente a sus pares, como el euro, la libra, el franco suizo, el yen. Entonces, entre más arriba está el DXY, quiere decir que más queremos tener el dólar. Miren que prepandemia estaba bajo las 100 unidades, esto es un índice, 92, 96 unidades, y ahora hoy está operando, si me corrige Pablito, como en 106 el DXY, ¿cierto? 106, 105, y por esos niveles cerrará el año. O sea, no, como que el mercado no quiere dar el brazo a torcer de nuevamente comprar reales, comprar pesos chilenos, sino que la gente está bastante posicionada en ese dólar norteamericano, refleja un poco de la aversión al riesgo, del conflicto geopolítico y de las subidas de tasa de interés. Y aquí tenemos pues América Latina. Ustedes saben que Itaú tiene presencia en la región. Yo hago cubrimiento para el caso de Colombia, pero mis colegas me ayudan a dar ese vistazo de qué está pasando en otras regiones, en Chile, en Argentina, en Perú. Y lo que encontramos prácticamente cuando nos reunimos una vez al mes es que las historias no son tan disímiles. A todos nos está pegando muy duro la inflación. Todos hemos tenido incrementos en la inflación y todos los bancos centrales de la región han tenido que subir las tasas de manera contundente. Hoy tenemos el caso, por ejemplo, de Brasil, que ya tiene tasas a doble dígito por encima del 11%. Creemos para Brasil, si no me equivoco, que vamos a llegar a un 13%, exactamente, a un 13,75, tasas bastante altas. Esas son las tasas del banco, allá es la tasa CELIC del Banco Central. Y de ahí para arriba, ustedes saben que todas las otras tasas de financiamiento de la economía para empresas, para personas naturales, tarjetas de crédito, pues son tasas mucho más altas y que están en el doble dígito. Chile, que es un país que miramos mucho últimamente en paralelo, también unas tasas altas, van a acabar este año por encima del 10%. México viene subiendo al ritmo de la Reserva Federal, ellos como que voltean a mirar. ¿Qué está haciendo la Fed? Bueno, eso mismo también lo replicamos en política monetaria, entonces tasas altas en el caso de México. Y en términos de crecimiento, ahí sí me gustaría hacer la cuña porque parecemos como la luz de Oriente. Miren que para el caso de Colombia, nosotros creemos que va a ser uno de los países de mejor crecimiento en la región en este 2022. Si bien todos estamos en este proceso de recuperación, en Colombia sí tenemos una demanda interna muy sólida, una inversión que también salió en los resultados bastante fuertes el día de ayer, y eso nos lleva a pensar que la economía colombiana podría estar creciendo cerca de un 6,5% este año, hasta un 7%, no lo descarto, pero ahí frente a nuestros vecinos más cercanos sí tenemos un desempeño afortunadamente muy favorable. Y pues en general la devaluación de las monedas, que esa historia sí se las venía contando, entonces un real alto por encima del 5, el peso mexicano por encima del 20, por acá lo tengo, el mexicano por encima del 20. Y en Colombia también me voy anticipando 4.300 es lo que tenemos en el objetivo. Entonces aquí voy cerrando la primera parte de contexto internacional
eh, para reflejar los retos hacia adelante. Primero que todo, pues inflación y las consecuencias que pueda tener en el consumo de los hogares. Segundo, pues el incremento en tasas de interés va a ser significativo. Tercero, el apetito por el dólar norteamericano. Eso dependerá el desempeño de nuestra moneda. Y hubo un cuarto que creo que se me pasó mencionarlo y es los commodities. Y en Colombia hablamos del petróleo, casi siempre es cuando estamos en crisis o cuando los precios están muy bajos, ¿cierto? Pero cuando nos está aportando y nos está sumando, lo dejamos un poco al lado. Los precios del petróleo estuvieron varios meses por encima de $100 por barril. Ahorita la referencia Brent se ubica cercano a los $90, siguen siendo precios muy buenos. Entonces, ahí también tenemos como un punto que será muy importante en los próximos trimestres es si ese precio del petróleo se va a mantener ahí o va a empezar a corregir. ¿Qué pasa si, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania bajan las tensiones y Rusia empieza a bombear, se van a acabar las sanciones allí o no? Entonces, el precio del petróleo también tenemos que seguirlo monitoreando. Creo que no ha sido el driver precisamente para la tasa de cambio, pero sí está siendo muy importante para nuestro comercio exterior. Y ahí quería arrancar el tema de comercio exterior. Las exportaciones, dale, de pronto. Tú dices que o sea, que Colombia es de los que más crece económicamente en la región, ¿cierto? Pero al contrario, yo siento que hay mucha gente que ve el panorama tan gris. ¿Por qué crees que va a crecer? O sea, ¿qué va a apalancar eso? Por ejemplo, hidrocarburos ya están hablando que va a bajar cada vez más. Eh, El café, bueno, por exportaciones del dólar, que está subiendo. Pero ¿qué va a apalancar eso realmente? Listo, ahí vamos más adelante hago un poquito de zoom en los componentes, pero definitivamente digamos que todas las líneas están creciendo a muy buenos niveles. La manufactura creció al 20%, el comercio creció al 23%, por eso les decía que no ha ido a un concierto, está creciendo al 36%. Cuando miramos actividades profesionales está creciendo a un 11%, todas las líneas están creciendo de manera significativa. El problema es que creo que de pronto no va a ser tan sostenible. Entonces, quizás el 2023 sí va a ser mucho más retador y es donde todos nuestros pares han estado complicados. Estados Unidos, Europa está complicado. Ya sobrevivir nosotros solitos, creo que ahí sí nos va a costar mucho más trabajo. Y ahí también tengo una lámina que es la confianza del consumidor. En Colombia la confianza de consumidores, de industriales, de comerciantes ha estado muy sólida. Entonces ahí nos ha dado como, digamos que un margen. Creo que se puede agotar en los próximos trimestres, no creo que sea algo de corto plazo, más pensando en el 2023, pero por ahora cuando uno mira el corte, las cifras al corte, pues todas siguen siendo realmente bastante positivas. Y de lo que también suma a este buen desempeño, pues es el sector exportador, creciendo a doble dígito. Miraba yo exportaciones de carbón como al 118%, las no tradicionales, si bien están mucho más moderadas, recordemos que ahí sacamos el petróleo, el carbón y demás metales, están creciendo también a buenos niveles, cercanos al 27%. Entonces estamos como aprovechando todo este proceso de recuperación. Pero ¿cuál es el tema? Nos llegan dólares por las exportaciones, pero también nos los gastamos vía importaciones, comprando bienes de consumo, entonces televisores, celulares, demás, materias primas, también pues para el sector productivo, combustibles y bienes de capital. Y cuando uno mira todas las líneas, todas han estado muy dinámicas, ya empezaron a moderarse, que es lo que tenemos acá. Vamos a ver si eso ya empieza a marcar una tendencia. Se nos hacía muy raro que las importaciones continuaran tan dinámicas, a pesar de que teníamos un tipo de cambio muy devaluado. Estaba mirando, justo hace un año, pues más o menos en marzo del 2021 teníamos un tipo de cambio de 3.400. A hoy alcanzamos a ver 4.400, 4.500, o sea, hemos alcanzado a estar incluso 1.000 pesos por encima de lo que teníamos en tipo de cambio de hace un año. Y ahí es donde uno dice, bueno, es un costo de traer las cosas más alto,
los fletes también estaban más elevados, entonces ya creo que las importaciones sí empiezan a reflejar algo de moderación en todas las líneas, pero que las importaciones estén dinámicas son el reflejo, son como el espejo de un consumo interno también bastante dinámico. No estaríamos importando si no hay unas ventas. Tuvimos el segundo día sin IVA, el primero fue en marzo, el segundo fue en el mes de junio, vimos pues cifras récord, entonces ahí es donde el consumo también nos está mostrando que el crecimiento pues viene a todo ritmo. Y aquí dejé de una vez la de tipo de cambio, porque la pregunta siempre es, bueno, ¿para dónde ves la moneda? Es una de las preguntas más difíciles, pero creo que uno lo que puede hacer es sortear en una balanza qué elementos tiene. Y a nivel internacional, lo que les decía, todavía hay factores de riesgo, una Fed subiendo, por eso tenemos nuestra estimación de tipo de cambio a 4.300 para cierre de año. Yo la veía a 4.100. Me acuerdo que para el presupuesto de este año yo la puse como a 3.600, 3.700 y me decían, Carolina, ¿por qué ese tipo de cambio tan devaluado? Y ahora vamos a 4.000 y ya me quedé muy corta. Obviamente las razones pues son diferentes, no esperábamos el inconveniente entre Rusia y Ucrania, pero sí el tipo de cambio creo que estructuralmente empieza a ser más alto, tenemos un déficit en cuenta corriente importante, si bien tenemos uno de los crecimientos más altos, también un déficit de los más grandes de la región, que creemos que va a ser del 5%, y por eso vemos pues esa TRM bordeando los 4.300, ya veremos qué pasa, pero eso sigue siendo un componente muy volátil, no solo por temas macro, sino qué está pasando, que en Taiwán, si Nancy Pelosi visitó o no a Taiwán, hay temas como que el mercado está muy sensible últimamente, pero sí creemos que el sesgo es hacia la devaluación. Y aquí les traje las expectativas, el sondeo de Banco de la República. Ellos hacen un sondeo a todos los analistas del mercado y nos preguntan, bueno, ¿qué está esperando? Y les traje particularmente el de tipo de cambio y miren una distribución pues que está bastante, digamos, diversificada. Hay personas que ven que todavía el tipo de cambio podría ser inferior a los 3.800. No sé, no es mi lado de la historia. La mayoría nos ubicamos entre 4.100 y más o menos un 4.300. Acá está la mayoría de la distribución. Hay alguien que cree que el tipo de cambio puede llegar a los 4.800. Entonces, ahí también depende la historia que cada uno quiera contar, cuáles son esos factores de riesgo. Es una señal también de la volatilidad que estamos teniendo, porque en un día nos estamos moviendo a veces 80, 100 pesos, y ahí es donde pues el pronóstico de tipo de cambio se hace un poco difícil, pero nosotros estamos sesgados a que ese peso se mantenga devaluado alrededor de los 4.300. Y en mercado laboral quería también pues traerlo a este foro porque los resultados han sido muy favorables, ya tenemos una tendencia bajista que se viene consolidando en el último año particularmente, más personas vinculadas al mercado laboral, ya no tenemos tantos inactivos, durante la pandemia tuvimos muchos inactivos, o sea, no podíamos salir, no podíamos ir a estudiar, no podíamos ir a trabajar, teníamos muchos inactivos, que es esta tasa general de participación, miren acá cómo se pegó una caída tremenda, llegó creo que casi al 57% y ya se ha venido recuperando también con la apertura de los colegios, todas las personas están, muchas mujeres ya no están encargadas solo de las labores de cuidado de sus hijos, entonces ya vemos una tasa de participación que empieza a corregir y también nos da algo más de respiro en el mercado laboral. Si nosotros comparamos cuál es el nivel de ocupación que tenemos a hoy, hay un 10% más de empleados y de ocupados que lo que teníamos hace un año atrás. La pregunta es, ¿vamos a poder continuar con ese ritmo de ocupación? Ahí ya quizás empezamos a ver algunas señales de desaceleración, el crecimiento mensual de la ocupación ha caído menos 0,2, menos 1, como que ya estamos encontrando ese techo en términos de mercado laboral y por eso lo planteamos acá de cara al 2023, pues quizás sí tengamos un desempleo un poco más alto, más hacia el 11%, 11,3%.
también teniendo en cuenta pues esas dificultades de nuestros socios comerciales, no necesariamente vamos a seguir exportando a este ritmo que tenemos a hoy y nos podría generar algo de, digamos que, desaceleración en el mercado laboral. Y los datos de actividad, estos sí están súper frescos, los alcanzamos a escribir y organizar ahora antes de venirnos a la presentación. El DANE mostró las cifras de crecimiento para el segundo trimestre del año, un crecimiento del 12,6%, un crecimiento muy amplio. Para que se hagan una idea, fue una sorpresa, el Banco República esperaba un crecimiento del 11,2% y fue del 12,6%, casi 1,5 puntos más de crecimiento de lo que espera el Banco de la República. Todas las líneas pues bastante dinámicas, vemos el entretenimiento con el 36%, comercio también con un muy buen desempeño, 23%, industrias al 20%, comunicaciones al 17%, y aquí lo que te mencionaba, como que es un crecimiento que se difumina a lo largo de todas las cadenas. Donde tuvimos dificultades, en el caso de agricultura, los cultivos transitorios están siendo pues bastante débiles. Leía yo hoy el boletín del CIPSA y tenemos dificultades desde el punto de vista de las lluvias, ya están haciendo que algunos vegetales incrementen el precio. Y en el caso minero, porque ustedes me van a decir, tenemos unos super números de petróleo, de carbón, ¿qué está pasando? Y el subcomponente de petróleo viene muy bien, pero el de carbón se ha venido cediendo porque los precios nos ayudan para las exportaciones, pero los volúmenes, que es lo que mide el PIB, no están tan dinámicos. Entonces, ese ha sido quizás como el sinsabor del tema minero energético, creció el 0%, y tengámoslo ahí en el radar, porque recordemos que es uno de los sectores que más se busca ser grabados en la reforma tributaria, pero en estos datos de crecimiento no se vio muy sólido. Y si ya miramos como la historia del crecimiento, ahorita estábamos viendo una foto transversal, pero si miramos la evolución, miren esta recuperación tan positiva, teníamos la caída de la pandemia, el repunte del 2021, cuando nos dijeron, bueno, ya pueden salir, carnet de vacunación y a vivir. Y miren, la pregunta es 2022, ¿por qué sigue tan dinámico? Ahí es donde creemos que puede encontrar algo de espacio de moderación, y acá tenemos pues los indicadores de confianza de los hogares, tenemos un componente de expectativas y un componente de la situación actual. El de la situación actual es el que está un poquito más bajo con -30, pero ustedes dirán, es un dato súper malo, al -30, ¿no? Mírenlo, lo que llegó a estar en -75, prepandemia estaba más o menos a un -25, entonces todavía son indicadores favorables y que vamos a estar muy pendientes de la evolución de estos indicadores de confianza. Y ahí cierro con nuestro comentario, esperamos PIB este año de un 6,5%, que les reiteraba en medio del contexto latinoamericano, y para el 2023 sí nos movimos al 1,2. Es un crecimiento bastante bajo, no lo veíamos prácticamente 2018 más o menos, 2016, cuando tuvimos las últimas dificultades en precio del petróleo. Entonces el 2023 ahí es donde va a ser algo más retador, sobre todo por una inflación tan alta. Y pues aquí el tema de los precios, la historia no es muy diferente de lo que estábamos contando en materia internacional, una inflación del 10-20. El titular mío y de muchos analistas en el último mes fue: inflación sube a doble dígito. No teníamos inflación de doble dígito en todo este siglo. O sea, antes del 2000 para acá habíamos tenido una inflación muy controlada. Ustedes saben que el rango meta es entre el 2 y el 4%, y ahora estamos al 10-20. Esa es la magnitud, digamos, de desviación de la inflación, casi 6 puntos por encima del límite superior del rango meta, y donde no solo han subido los alimentos, que los tenemos al 25%, sino también las inflaciones básicas o las inflaciones subyacentes. Y lo que se hace ahí es, bueno, quitémosle los alimentos que son los más volátiles, quitémosle los combustibles, y miremos qué es lo que queda. Entonces queda los arriendos, la diversión, el vestuario, y miren que aún así
No está relacionado con temas energéticos, pero sí tenemos presiones alcistas en esos otros componentes por la demanda y también por el tipo de cambio. Acá tenemos pues el desempeño de los alimentos, 25%, o sea, si yo voy y busco un producto en la plaza de mercado es 25% más caro de lo que lo teníamos hace un año, y eso también está teniendo consecuencias o efectos secundarios en el componente de restaurantes, porque han venido ajustándose al alza en la medida que los precios totales suban. ¿Y cuál es nuestra visión hacia adelante de la inflación? Aquí esta grafiquita me lo ayudó también a organizar mi practicante. Hacemos seguimiento a los precios de los alimentos. Miren cómo los alimentos venían como corrigiendo, respirando, y de nuevo otra vez presiones alcistas en los componentes de carnes, panes, huevos, frutas, vegetales. Algunos dirán, bueno, pero si vinimos a hablar de negocios, de cosas más importantes. Pero lo que está pasando es que recuerden que esto tiene un efecto cadena, y si no logramos controlar la inflación en el corto plazo, pues Banco República va a subir las tasas con más fuerza. Y ese también es parte del mensaje. La inflación este año podría cerrar al 10%. Subí en 100 básicos la estimación frente a nuestra última previsión. Y de cara al 2023, una inflación que estaría alrededor del 5,5%, una inflación alta. Entonces, mira, bueno, ¿por qué no volvemos al 3%, que es la meta? No, lo que sucede es que vamos a tener todos esos procesos de indexación, la salud que se indexa a los mismos ritmos de la inflación que terminó el año. A nuestros empresarios pues van a haber discusiones muy álgidas a cierre de este 2022 de cuál va a ser el salario del 2023. ¿Alguien se acuerda cuánto subió el salario mínimo este año? 10. ¿Cuánto podría subir este año? 12, 15. Entonces, esa es la preocupación que tenemos de cara al 2023, que el arranque ya sea con un salario bastante alto y nos presione la inflación, pero creemos que también pues haya mayor inflación, pues menor ingreso disponible en los hogares, ¿no? Vamos a tener menos recursos para gastar, y por eso creemos que la desaceleración de la actividad vendrá acompañada de una bajada grande en la inflación. Y ojo con esto, se los puse acá. Esta es la inflación de alimentos, el eje izquierdo. Recordemos que está como al 25%, esperamos que alimentos llegue al 6%. Si alimentos no empieza a ceder, si no tenemos mejoras en fertilizantes y demás, pues la inflación se va a mantener pues por encima de la meta de forma más prolongada. Y aquí démosle ahora una mirada rápida. Les estaba contando nuestra visión en Itaú, pero ahora veremos la visión del Banco de la República, que tiene todo su equipo técnico trabajando en estos temas. Revisaron fuertemente al alza las estimaciones de crecimiento, revisaron las estimaciones de inflación, y ellos hacen lo que se denomina como un fan chart, como dónde son las probabilidades. Y miren que en materia de crecimiento, las probabilidades es que terminemos con una brecha de producto más positiva. Es decir, nuestro PIB potencial y lo que verdaderamente crecemos, esa es la brecha de producto. Ahorita estamos creciendo sustancialmente por encima de lo que el país lo haría en una época normal, y esa brecha de producto también nos presiona la inflación. De ahí es que de pronto han escuchado, no, esta es una inflación de oferta, el Banco de la República no debería actuar. No, esa no es por lo menos mi opinión. Creo que también es una inflación altamente de demanda que se sustenta en buenos niveles del mercado laboral y en una brecha de producto positiva. Y en inflación, pues también tuvieron que corregir la senda, más probabilidades hacia la parte alta. Y miren que casi hasta el 2024 la política monetaria retornaría al rango meta. Fue el año de pandemia, luego estuvimos al 5,60, este año estaríamos al 10, el otro año al 5,5, ya creo que son 4 años o más sin cumplir el rango meta. Y en términos de percepción de riesgo, eso también es muy importante, nos da algo de señales de la tasa de cambio. Cuando hablamos de tasa de cambio, hablamos mucho de desbalance exterior y de percepción de riesgo. Y la percepción de riesgo, miren cómo la ajustó el Banco de la República también hacia la parte alta. Entonces, creo que a pesar de un buen desempeño de la economía, no necesariamente vamos a tener una bajada del peso colombiano.
Y ahí pues ya llegar a la conclusión de hasta dónde vemos las tasas de interés. En Itaú teníamos un sesgo del 9,5. En la pasada reunión subieron tasas hasta el 9%, fue una decisión dividida. Recordemos que hay 7 miembros de junta, está el gerente, está el ministro de Hacienda y 5 miembros de la junta. Uno de ellos votó solo por 100 básicos, los otros por 150, entonces terminó subiendo la tasa al 9. Y nosotros pensábamos que al 9,5 iba a finalizar el ciclo. Pero si ya recogemos toda la información que les he venido contando, presiones de inflación, presiones de desempleo, presiones en crecimiento, pues nos vamos a ir con tasas más altas y ahora estamos pensando en un 10,5. Entonces no estamos solo en doble dígito en inflación, sino que también esperamos un doble dígito en materia de tasa de interés. Esta es la senda de analistas y acá nos preguntan, bueno, hacia adelante, ¿dónde ve usted la tasa de interés? Miren que ya prácticamente todos alineados al 10. Los que estamos un poquito más arriba al 10,5 y otros incluso ya hablan del 11. Entonces, Pablito ahorita les va a hablar de estos temas de tasa de interés con unas subidas importantes, algo de bajada de cara al 2024, pero que estamos lejos de ubicarnos cerca de los niveles prepandemia del 4,25. Y ya el último tema para no alargarlo tanto era pues reforma tributaria. No quería dejarlo pasar porque va a ser un tema muy importante para la formación de expectativas y también precisamente para los empresarios que nos acompañan en el día de hoy virtualmente. Es una reforma tributaria que busca recaudar en total cerca de unos 26 billones de pesos. Eso equivale al 1,7, 1,8% del PIB. Esa es la magnitud. La última reforma tributaria fue de 1,1, o sea, esta es mucho más agresiva con el 1,8. ¿Dónde están las principales líneas? Y esas son las que les subrayo ahí. El 75% de la reforma está vinculada a mayores pagos, mayor tributación para las personas naturales que ganan más de 10 millones, reducción de las exenciones en voluntarias, AFC, salud y demás. También tenemos pues el componente empresarial y ahí tenemos cambios importantes en los deducibles del ICA, sectores que estaban exentos. El sistema financiero tenía una sobretasa del 3% por este tema de la pandemia, esa sobretasa se va a hacer permanente y se me escapa otro en el tema corporativo, se me pasó. Bueno, el impuesto al patrimonio y tenemos pues el impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón. ¿Y qué es lo que se quiere hacer ahí? Tenemos los precios, por ejemplo, del petróleo a $100 por barril, se definió un nivel de referencia que es $48 por barril, ese gap o ese diferencial que son casi $50, se hizo una tasa de conversión y de ahí se pagaría pues un impuesto adicional, más o menos con $100 por barril se estaría pagando más o menos un 5% de impuesto. Entonces ahí es donde el sector mineroenergético pues aportaría de forma significativa, pero la pregunta es, ¿qué pasa si los precios ya no son a 100, sino el petróleo se nos vuelve a 50? Entonces, ahí es donde nos falta conocer de alguna manera en qué se van a gastar estos recursos. Tenemos muy claras las líneas del origen, pero nos falta definir las líneas de gasto, porque y sobre todo la regla fiscal tiene algunos componentes de lo que es el déficit cíclico y el déficit permanente. El cíclico es de lo que dependemos de Ecopetrol, si dio utilidades o no dio utilidades. Entonces, miren que acá hay un componente cíclico que vuelve a aparecer y tenemos que tener cuidado que los gastos en los que se vayan a usar, pues también tengan alguna manera ese componente cíclico, porque si no, si se nos cae el precio del petróleo, nos vamos a quedar firmes con un nivel de gasto importante y ya hay otras líneas adicionales, ya no veremos más día sin IVA, ya el que compró, compró. Ya no tendremos pues más días sin IVA, particularmente en diciembre estábamos esperando un día sin IVA y también tenemos pues plásticos de un solo uso, bebidas azucaradas, que es donde también se ha dado una gran parte del debate. Veremos cómo avanza esto en las plenarias de Cámara y de Senado. Y pues desde el punto de vista, a mí me preguntan, ¿usted cómo ve la reforma? Pues
Ahí nos están presentando claramente las líneas, pero para yo dar un concepto, qué podría pasar en calificación de riesgo, qué podría pasar en materia de tipo de cambio, me falta saber pues en qué se van a usar esos recursos. Si van a reducir el déficit fiscal, el doctor Ocampo ha dicho que de pronto no, que nos quedamos con un déficit más alto, entonces quizás esos recursos no se vayan a usar al 100% para reducción del déficit. Cuenta. Claro, ese es digamos que el gran dilema. Has puesto un punto que no había hecho ahí como mucho énfasis. Alguien me preguntó a cómo está el precio de la gasolina a nivel local y a cómo están en Estados Unidos. Hice más o menos el cálculo. En Estados Unidos el galón está a 18.300 o algo así. Nosotros estamos a 9.500. Entonces, prácticamente, si quisiéramos alinearnos a los precios internacionales, el precio de la gasolina debería estar al doble de lo que lo tenemos hoy. Como no es así, el gobierno ha venido asumiendo un déficit, que es el déficit o el fondo de precios de los combustibles, que se estima puede ser más o menos de 30 billones, ya han pagado una parte, faltarían unos 21 billones para pagar este año. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos con ese déficit de 21 billones y ojo que la reforma va por 26. O sea, si nosotros quisiéramos ocupar los recursos de la reforma para pagar el déficit de los combustibles, se nos iría casi 2/3 partes de la reforma en combustibles. Eso es por un lado de la balanza. Pero ¿cuál es el otro lado de la balanza? Que si subimos los precios de la gasolina, pues van a tener una incidencia en la inflación, un efecto de segunda vuelta en los alimentos. Y alguien me decía, bueno, Caro, ¿cuánto es en inflación? Tradúceme eso en inflación. Entonces le dije, si duplicamos los precios, si no estamos en 9.000, sino en 18.000, es subir 100% el precio. Y pesa un 3% de la gasolina. Entonces son 3 puntos porcentuales más de inflación. Y volviéndolo a números más manejables, recuerden que el 3% es el objetivo de rango meta de la inflación de toda la economía. Entonces, si nosotros subiéramos a hoy la gasolina a lo que debería estar, estaríamos metiéndole un choque de inflación de lo que toda la economía podría hacer en un solo año. Esa es la magnitud. Y mi previsión de inflación ya no sería el 10, sino sería el 13%. Entonces, ahí está como, bueno, ¿qué hacemos? O déficit fiscal o inflación, ¿a qué le atinamos? El gobierno saliente, pues lo que había propuesto era ir subiendo los precios 150 y luego a 400 pesos los meses subsiguientes. Este mes de agosto no se subió el precio. Yo estaba haciendo mis previsiones de inflación, miré mis minas, no hay ajustes en precios, nos quedamos quietos, pero hay una gran discusión hacia adelante de qué vamos a hacer, no solo por la inflación, sino también por ese déficit que nos está generando. Y hay un componente de la reforma, que es el que tú mencionas, es que creo que acá no lo incluí, que es la eliminación de la exención del IVA en zonas de frontera. Entonces, eso también podría pues contribuir a presionar mayores niveles de los combustibles si llegara a aprobarse la reforma. Es un punto sensible. Claro que sí. Y aquí traía pues simplemente que esta reforma tendrá que ser aprobada por el nuevo gobierno y es digamos que una prueba de fuego porque va a ser uno de los primeros grandes proyectos en los que se verá si hay apoyo de los partidos. Recordemos que más o menos hasta el 7 de septiembre tiene cabida el estatuto de oposición. Los partidos deben decir si son independientes, si son pro gobierno o se declaran en oposición. ¿Sí? Me faltó uno, bueno. Aquí dice como les traje esas estimaciones que son de la silla vacía y miren que técnicamente así como con unos márgenes muy estrechos, el gobierno sí tiene mayorías simples tanto en la Cámara como en el Senado. Eso ayudaría a que pasara pues esta reforma tributaria, pero ahí es donde vamos a ver pues qué tanto los partidos políticos se inclinan o no por algunas posiciones y también pues las posiciones de los ministros. Tenemos Ocampo liderando
esta reforma tributaria, pero hemos escuchado, por ejemplo, a la ministra de Energía, temas del gas que han sido muy polémicos, la ministra de Cultura que quiere imponer nuevos impuestos. Entonces, entre el mismo gabinete de gobierno tendrán que ir generando negociaciones que podrían hacer que yo creo que también la reforma sea menos abultada de lo que creemos, pero que sí, pues empezó con un margen alto. Así estamos un poco de contexto de los retos para el 2023, la disyuntiva que nos recordaron arriba entre inflación y déficit fiscal, la inflación, un buen dato de crecimiento, a pesar de un tipo de cambio significativamente elevado, y pues muy pendientes de cómo sigan las tasas de interés en términos internacionales. Aquí pues cierro mi intervención, no sé si tienen alguna pregunta adicional o si hay alguna pregunta virtualmente, si la podemos conocer antes de darle paso a Pablo. No sé si hay algún, sí. Sí, buena pregunta, también no lo mencioné. El Banco de la República movió su esquema. Antes teníamos 12 reuniones al año, entonces yo ya sabía que el último viernes de cada mes se reunía Banrep a la 1 de la tarde, pedía mi almuerzo a esperar la decisión. Ahora es diferente, ahora se movieron a 8 reuniones al año, asimilando más el esquema de otros países desarrollados y de Estados Unidos. Entonces ellos dicen, a veces tomar decisiones cada mes no nos permite alcanzar a correr todos los modelos, incorporar las decisiones. Entonces ahora toman 8 decisiones al mes. Los meses en que no hay decisión son febrero, mayo, agosto y noviembre. Coincidencialmente, este mes de agosto no hay decisión. La próxima decisión será hasta el mes de septiembre. Y también sucede que no toman decisión precisamente el mes que publican el informe de política monetaria, que es el que les acabé de mostrar. Este está recién salido. Cuando sale este informe, ya se supone que la Junta tomó todo el grueso de la información del equipo técnico y luego ahí sí toman decisión. ¿Qué esperamos para septiembre? El último movimiento fue 150 básicos y el gerente dijo, seguimos viendo un ciclo alcista, pero quizás en menores magnitudes. Y ahí estamos pensando que el movimiento podría ser de unos 100 puntos básicos, algo más moderado, todavía importante. Y ojo, también a nuestros empresarios, que con 100 básicos ya llegamos al 10%. Y hacia octubre pienso que pueden ser otros 50 hasta el 10,5, pero ojo que nos quedaría la reunión de diciembre como en el intermedio y hay riesgos alcistas. Mm. Pues esa es una de, pues, la verdad es excelente pregunta, esa ya es como dirían la doble derivada, porque se supone que el Banco República sube para ajustar las expectativas y generar un proceso de transmisión. Nosotros justamente en ruedas de prensa, yo le he mandado preguntas al gerente si la transmisión de política monetaria no se ha adelantado, con lo que hemos visto subidas en el mercado Ibere, no me le quiero adelantar a Pablito, mercado Ibere, las tasas de negociación de los papeles de mercado soberano pues están al 11%, 12%, entonces todos los costos de financiación se han subido. Entonces te compro la primera parte, ¿para qué subir más si ya todo se ha venido subiendo? Pero después me voy al otro lado de la historia y el mismo Banco de la República nos dice el crédito va a súper ritmo, crecimientos del 22%, la gente está tomando los créditos y lo hablábamos para vehículos y demás, libranzas, a pesar de tener unas tasas muy altas, la gente está entrando en esos niveles. Entonces ahí es donde creo que el Banco de la República sí necesita seguir mandando esa señal para contener las expectativas, no solo inflación, sino también de consumo. ¿A qué te refieres? No.
No, lo que te estaba diciendo es que ese 22% no lo dijo el mismo Banco de la República. El sistema, no Banco Itaú, sino como sistema, estamos creciendo a más del 20% en líneas de vivienda, de consumo, comerciales, la que sí ha estado un poquito más bajita. Entonces, es el sistema, ¿no? No solo nosotros, sino el sistema. Listo. A ver. Yo me puse a comparar y en los años electorales la inversión tiende a ceder un poco. Y yo creo que es natural porque hay un cambio de gobierno, cambio de ministro de cultura, el tema minero energético. ¿Cuál siento que es la diferencia en este escenario? Que tenemos precios muy buenos. Yo creo que los precios van a seguir ayudando a que las cosas lleguen. Y ahí es donde vale la pena el slide que miramos contra América Latina. Chile ahorita está en una bien grande con todo el tema de la constitución, el referendo, si no me equivoco, es ahorita en septiembre, también tienen un nuevo gobierno, las estimaciones de crecimiento son al 2% máximo para ellos este año, y Chile no estaba acostumbrado como a un escenario tan volátil. Chile era el que más calificación de riesgo tiene de la región, entonces ahí siento que, mal o bien, en comparación, nos estamos favoreciendo de lo que le está pasando a nuestros pares. O sea, si miramos a nuestros vecinos, México también, pues no ha sido muy claro en sus políticas mineroenergéticas. AMLO también ha sido muy reacio. Entonces yo creo que Colombia puede recibir favorablemente esta inversión, sobre todo el sector petrolero, pero pues sí tenemos que ponerle el asterisco de la reforma. Yo creo que ahí es donde se va a generar como las mayores discusiones, pero siento que Colombia sigue siendo un país bastante atractivo para la inversión, por su posición geográfica, por el marco de institucionalidad, tenemos la regla fiscal, tenemos un Banco de la República independiente, un consumo privado también muy dinámico, entonces yo creo que puede seguir llegando la inversión, vamos a depender de la reforma y nos están ayudando que nuestros socios comerciales pues quizás están en algo de dificultades. Bueno, muchísimas gracias y le doy la palabra a Pablo. ¿Quién tiene en el computador el archivo para, pues, como para no revisarte todo el computador? Bueno, buenas tardes. Yo no soy tan pulido como Caro para las presentaciones, que
hace presentaciones súper bonitas y les queda súper organizado. Yo soy más de conversar y de entender un poquito qué vamos a hacer, porque cuando Rafa nos habló de la invitación de venir acá y digamos el tema era herramientas para exportación a Japón y ante un escenario de universitarios, personas que van a ser futuros gerentes financieros, emprendedores, analistas económicos, personas que están en esto, es pensar uno cómo lo puede aproximar sin caer en el mismo tema que siempre cae uno, ¿cierto? Es decir, venir a hablar acá de para dónde va el yen o mecanismos sencillos como forward, como vainas que ustedes ya han visto en sus clases o los han escuchado, digamos que siento que ahí no está el valor. Y uno se da cuenta en la presentación de Caro que la palabra que más se menciona es tasas de interés. Tasas de interés, tasas de interés y tasas de interés. ¿Por qué? Porque es lo más importante en este momento para cualquiera que quiera hacer negocios en Colombia o afuera, es las tasas de interés. ¿Y por qué se volvió tan relevante? Especialmente porque venimos de un mundo de casi 10, 12 años de tasas de interés casi nulas, en el que todos los consumidores estábamos casi anestesiados al efecto de las tasas de interés, no lo percibimos. Y ahora que una de las personas de arriba preguntaba sobre el efecto de las tasas de interés, de la transmisión a los consumidores, cómo funciona, realmente la gente todavía no lo siente, pero es porque no están acostumbrados a mirarlo. Solo quienes en los últimos meses han salido a cotizar un nuevo crédito para hacer una inversión en su compañía, quienes están cotizando un nuevo crédito para comprar una nueva casa, cambiar el carro, no sé, cualquier tipo de financiación, se están dando cuenta que las tasas que están consiguiendo están en un escenario muy positivo entre el 15 y el 18% y en un escenario agresivo hasta el 30%. Entonces, cuando nosotros escalamos eso al lado de un empresario o al lado de una persona que quiere invertir en un producto para exportar o en un producto para importar, todo se llega nuevamente a función de las tasas. Y es listo. Yo, Pablo, no tengo $2 millones en la cuenta para traer de Japón un contenedor de Toyotas Prado para venderlos acá, ¿cierto? Pero si yo quisiera hacer eso, todo está en función de a cómo me puedo yo financiar para poder entrar en este negocio y cómo los intereses que esto va a generar van a hacer que mi producto siga siendo posible, que yo lo venda cuando lo traiga acá. Y si quienes tienen la capacidad acá para comprarlo, y esto es capacidad de endeudamiento, están dispuestos a pagar las tasas de interés que hay en Colombia en este momento para ir y comprar esas camionetas que yo voy a traer. Entonces, por eso las tasas son de vital importancia en este momento. Más que el tipo de cambio, que es difícil, pero es administrable, más que los mecanismos o lo lento que esté todo el sistema de manejo de inventarios, de importaciones y exportaciones, es qué tan fácil es para mí financiarme mientras el producto se manufactura o qué tan fácil para mí es financiarme para comprar la maquinaria, invertir en las materias primas para construir mi producto y qué tan fácil va a ser para mi consumidor ir a comprar esos productos con las tasas actuales con las que les toca financiarse. Entonces, los economistas, y yo peco como economista en que siempre nos hemos pegado de la definición teórica de una recesión. Una recesión está definida, como decía Caro en la teoría, 2 periodos de crecimiento negativo, más indicadores de empleo y movimiento de la economía desfavorables. Pero yo he aprendido a dejar de mirar eso y olvidar y devolver el diploma y aprender que lo único que me dice a mí que cuando tenemos una recesión y cuando no son las tasas de interés. Entonces, esa es mi primera gráfica. ¿Alguien ha visto esa gráfica antes o sabe qué es? ¿Alguien sabe qué son los tesoros americanos? No. Los bonos, sí, muy bien. Entonces, esta es la curva de tesoros de Estados Unidos, que son los bonos que emite el gobierno de Estados Unidos, ¿cierto? Y al igual que los TES que emitimos en Colombia para financiar la operación del país, la emisión de los bonos de tesoros de Estados Unidos reflejan no solo las tasas a las que el mercado está dispuesto a prestarle plata al gobierno de Estados Unidos,
sino también reflejan un poco de la realidad de cómo el mercado confía. Entonces, esta curva que está ahí va desde el mes hasta los 30 años, que es como sale la emisión de tesoros de Estados Unidos. Y normalmente, ¿qué pensaría uno? Si usted me pide plata a mí prestada y me pide plata prestada un mes, yo en teoría se la presto más barata que si me pide plata prestada 10 años, porque el riesgo de que usted me pague en 10 años es mucho más bajo. El riesgo de que en esos 10 años se quiebre, tenga problemas económicos o cualquier situación, pues complica más. Esta curva tiene todo lo contrario. Esta curva lo que nos está diciendo es que las personas en 2 años consideran que la tasa de interés a la que le prestan al gobierno de Estados Unidos es más alta que a la que le prestarían a 10 años. ¿Y alguien me puede explicar por qué yo estaría más tranquilo de prestarle a alguien a 10 años que de prestarle plata a 2 años, cuando tengo más incertidumbre de lo que puede pasar en 10 años? Exactamente. Entonces, esta es una verdadera medida de la percepción de recesión. Y esta es una medida que se constituye con plata. Esta no es una medida que sale resultado de una encuesta entre analistas. Esto es gente que compra y vende miles y miles de millones de dólares de estos bonos todos los días. ¿Qué está diciendo esas personas al pagar una tasa de interés, bueno, al cobrar una tasa de interés más alta en los 2 años que en los 10 años? Están diciendo, yo sobre el futuro cercano de Estados Unidos, de los próximos 2 años, tengo mucha desconfianza. Sin embargo, a 10 años sí tengo la confianza en que esta economía va a estar recuperada y va a tener con qué pagar. Por lo tanto, cobro mucho más caro en los 2 años que en los 10 años. Eso se llama que una curva de tasas de interés se invierta. Y esto lo que para mí es la señal más grande de la llegada de una recesión. Entonces uno sale ahora y lee noticias, lee periódicos y empieza a mirar crisis inmobiliaria en China, crisis inmobiliaria en Estados Unidos, tasas de interés altas en el mundo entero por temas de inflación. Y entonces empieza uno a recoger por qué estas tasas de interés en tal vez el título más seguro que hay en el mundo para pago están más altas en los 2 años que en los 10 años. Porque la percepción de la expectativa de tasas para ese periodo es mucho mayor de lo que va a estar para 10 años. Entonces, volviendo al tema de qué se necesita a la hora de yo invertir en un negocio, yo querer entrar en la constitución de una compañía o una inversión para exportar algo o importar algo. ¿Qué me dice a mí este escenario? Que es un pésimo momento para salir a financiarme, para comprar una maquinaria para producir un producto y exportarlo, ¿cierto? Porque las tasas de interés están altísimas y quienes van a comprar mi producto no van a tener cómo endeudarse porque la tasa está supremamente alta. Pero que hay una gran posibilidad de que a futuro estas tasas sean mucho mejor, por lo tanto esas personas van a estar dispuestas a invertir en proyectos de más largo plazo y que tengan un retorno más a futuro. Entonces, para responder, por ejemplo, la pregunta que hacían ahora de la inversión en energía. El año pasado entraron miles de millones de dólares a este país para proyectos de energía, especialmente renovables. Todo lo que es en el Green Power y compañías de ese porte. Personalmente participé en transacciones de esas y fueron infinitamente grandes. Y son proyectos de retorno muy largo y muy intensivas en capital. ¿Qué está viendo esta gente? Pues que acá no está bueno, pero saben que acá les va a pagar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos proyectos no son de la noche a la mañana. No está importando las Toyota Prado que hablábamos ahorita, estoy montando un campo de paneles solares que yo espero que tenga un ciclo de 25 o 30 años esos paneles de generación y que con los precios actuales de energía se va a lograr pagar, ¿cierto? Entonces, esa parte de la economía que está saliendo a buscar los proyectos de largo plazo sí está muy interesada, todavía ve mucho valor, pero ese valor va muy asociado en hacia dónde ven las tasas de interés. Entonces, ¿qué hace un empresario hoy que sale al mercado y el crédito para su empresa se le ofrecen a una tasa del 20%? O como decían ahorita, una tarjeta de crédito está al 30%. ¿Cómo hace para financiarse o cómo hace para garantizar que va a tener esa oportunidad cuando el mercado corrija? Porque yo como empresario no puedo pensar solamente en el hoy.
de mi negocio. Yo tengo que pensar es decir, pongámoslo en un negocio muy sencillo. Si yo tengo un negocio que manufactura y con una máquina produzco un molde que saca unos juguetes plásticos, yo en mi compañía no solo invierto en tener la máquina hoy que genera el molde, sino que yo tengo que tener una provisión para la renovación de esa maquinaria conforme se vaya desgastando, ¿cierto? Todo va en función de cómo genero la continuidad de mi negocio. Entonces, los bancos y en general el mercado tenemos productos que van en función de gestionar el riesgo de las tasas de interés. ¿Listo? Entonces, lo anterior era cómo estaban los tesoros en Estados Unidos. Esto es cómo está el swap de la nueva SOFR a tasa fija en Estados Unidos. Entonces, ¿qué recoge esto? Recoge una línea mucho menos asentada de la que están los tesoros. Nos muestra que el mercado está dispuesto a pagar unas tasas más estables y menos inclinadas, especialmente después del pico que todos percibimos como miedoso, que sería el tranche de la recesión, y cómo a partir de ahí percibe algo más de tranquilidad para poder convertir esto en una... ¿Qué pasó? Ah, pero es por la luz que cae arriba. Okay, no importa. ¿Ahí está bien? Pero yo ya no la puedo pasar. No importa. ¿Lo puedo hacer en el computador? Sí. ¿Ahí? Sí, sí, no pasa nada. Entonces, ¿en qué estaba? Sí, es que yo me desconcentro muy fácil. Bueno, entonces, aquí es donde viene la diferencia de qué es lo que un empresario tiene que mirar y qué es lo que los analistas están mirando. Entonces, en la pantalla están proyectadas dos curvas. Una es cómo, para ponerlo en tasas locales, cómo el mercado swap IBR está proyectando la IBR para los próximos 5 años, que es la curva amarilla. Y la curva naranja es cómo Caro está viendo la IBR para los próximos 5 años. Entonces uno dice, qué diferencia tan gigante, ¿cierto? Estas diferencias que el mercado genera, y ustedes lo van a ir viendo cuando vean temas financieros y son momentos que le permiten a los empresarios arbitrar o aprovechar las condiciones que tiene el mercado a favor de su negocio. Si en este momento las tasas están en el 20% y yo voy a tomar un crédito para mi empresa, ¿yo qué debo tomar? ¿Un crédito en tasa fija o un crédito en tasa variable? Un debate. Dicen fija, otros dicen variable. ¿Por qué fija? Porque te da miedo que suba más todavía. Y si estás en IBR, se te puede subir del 20 al 25% y tienes pagando más, ¿cierto? Ella aquí decía variable. Me imagino que es porque percibe la oportunidad que en los próximos años la tasa va a bajar y de acuerdo a la duración que tenga en su crédito le va a permitir tener unos años de tasas más bajas. Ese es el debate todo el día en mi trabajo, de cuál es el momento para entrar y cuál es la tasa en la que hay que entrar. Y esta es la herramienta más grande que tiene un empresario a la hora de mirar esto. Entonces, las estructuras como los swaps le permiten a los empresarios convertir los créditos que tienen, sea en pesos o en dólares, sea en tasa variable o en tasa fija, a lo que ellos quieran, sin nunca afectar las condiciones del crédito que tienen, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la curva swap? La curva swap es a cómo los agentes que hacemos parte del esquema de creadores de IBR, del Banco de la República, estamos cotizando nuestra expectativa de la IBR para todo este periodo de tiempo. Entonces uno lo que ve en esta divergencia que hay entre cómo Caro proyecta la IBR y cómo el mercado la está pagando, abre dos oportunidades muy grandes. Es una super oportunidad para invertir en IBR porque
la IBR está pagando altísimo, entonces si yo tengo una inversión en IBR y la puedo pasar a tasa fija, quedo ganado porque la curva está pagando hasta 5 años el 9.29 y me ahorro la probabilidad de que las tasas bajan. O si yo soy un empresario que está buscando invertir en una maquinaria y todo, debo convertir las deudas que tenga en cualquier indicador a la IBR. ¿Por qué? Porque es la tasa de interés que tiene el mecanismo de transmisión más rápido de la política monetaria. Entonces, estas expectativas todo el tiempo son las herramientas con las que uno como empresario, como inversionista, tiene que estar jugando. Y uno normalmente a la hora de pensar en hacer negocios en otro país, en importar mercancía y todo, siempre está en función de cuánto me cuesta hoy, nunca en función de cuál es la tasa de interés que está detrás. Entonces, herramientas como el swap le permiten hoy a las compañías adaptar su crédito total o parcialmente a las condiciones del mercado que encuentre. Tomar un crédito que la mitad de su vida sea tasa fija, la mitad de su vida sea tasa variable o viceversa. Tomar un crédito que la mitad de su vida sea en dólares en tasa fija y la otra mitad que sea en pesos en tasa variable. Y esto es una herramienta que se utiliza en realidad muy poco, siendo muy líquida en el mercado colombiano. ¿Por qué? Porque normalmente las personas no consideran esta variable. ¿Y es por qué? Porque llevamos 10 años con las tasas en el mismo nivel. El República entre el 5 y el 6% caro y Estados Unidos entre el 0 y el 0.25. Entonces es muy, muy fácil yo proyectar mi negocio siempre cuando las tasas no se mueven. En el último año, con la volatilidad que tenemos de las tasas de interés, se vuelve esta la variable ahora más importante. La tasa de cambio sigue pesando, sigue siendo difícil, pero esta es la que me va a quebrar en mi empresa si no la miro, o la que me va a hacer rico si sé manejar bien con ella. Entonces, para nosotros el mensaje que queríamos dejarle era en función de eso, digamos como futuros empresarios o futuras personas que van a trabajar en áreas financieras o de comercio exterior, la observación de las tasas de interés, la importancia que tienen ustedes identificar cuándo estos ciclos van a cambiar, leyendo elementos como todos los que Caro daba, como las expectativas de PIB, las expectativas de inflación y cómo estos se van a transmitir en tasas de interés más altas o más bajas a futuro, son los que hacen que uno pueda ver hacia adelante y se ahorre llegar a tomar estas decisiones muy tarde o llegar a tomar estas decisiones sin información suficiente y fallar en sus negocios. ¿Alguna pregunta?